Jesús, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jesús edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Bueno, quiero que vayamos a la primera carta a Timoteo. A pesar de que es un tema que continúa, quiero visitar en este día inicialmente esta carta a Timoteo. Carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Voy a leer el versículo 12, pero voy a empezar desde el versículo 3. Está bien hermoso esta parte del versículo 3. Pero quiero ahora enfocarme en el versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Habrá algunos enseñando, conocemos a algunos enseñando diferente doctrina? Claro que sí, hay muchos enseñando diferente doctrina. O sea, trayendo una enseñanza que no es la enseñanza de la palabra de Dios, aunque aparentemente sí lo es, pero bueno, no lo es. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Qué son fábulas? Eso es versículo 4. Versículo 4, mi hermana, ahí en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, perdón, versículo 4. Sí, dice, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Cuando dice a fábulas, ¿qué está haciendo referencia aquí la palabra de Dios? ¿Qué tipo de fábulas? ¿Qué es una fábula? ¿Quién sabe qué es una fábula? Una moraleja, una historieta, un cuento, ¿cierto? Un cuento, una fantasía. Dice, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, aquí la discusión no es por fábulas. Aquí no venimos a hablar y a discutir, entre comillas, por fábulas. Es que dijo fulano, es que el pastor piensa que, es que mi iglesia tiene la doctrina tal. Entonces, no, aquí no venimos a hablar de eso, de qué enseñanza me trae mi iglesia. No, eso a la hora de la verdad pues no es importante, no es relevante. No es relevante qué enseña mi iglesia. A la hora de la verdad, qué dice mi pastor es relevante si mi pastor lee la palabra de Dios. Si mi pastor no lee la palabra de Dios y se dedica a traer fábulas también puede ser que es que yo me dedico aquí todo el tiempo a hablar de mi familia, que mis hijos, que es que mi papá, que mi abuelita, que mi tía, que es que yo tenía muchas novias y que entonces que, bueno, eso son fábulas que no edifican. No edifican. O sea, la verdad que edifica que yo les hable a ustedes aquí de que mi abuelita o que yo tenía muchas novias. ¿De qué edifica eso? Pero eso llama mucho la atención. Cuando una persona cuenta su historia personal, a la gente le encanta saber eso. Están más interesados en saber la vida personal del pastor que en lo que de verdad dice la palabra de Dios. Correcto. Cuando usted ve esas congregaciones grandes, los pastores hablan de esas cosas y la gente le encanta. O sea, se llenan las iglesias solamente por escuchar esas historias. Así es, mi hermana, así es. ¿De qué están siendo alimentadas esas personas? A ver, si a mí me han alimentado todo el tiempo de productos de fábulas, pues yo quiero seguir alimentándome de fábulas y ese es un círculo vicioso, se convierte en eso. ¿Qué les doy yo? O sea, si la palabra de Dios es mi fuente, es mi alimento, pues yo quiero que me sigan alimentando de la palabra de Dios. Yo aquí no vengo a que el pastor, no sé, si yo me vengo aquí y le digo, pues que hablemos de dinero, hagámonos ricos acá, y entonces, ¿cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren tener mucho dinero acá? ¿Cuántos quieren ser exitosos? A ver, levanten la mano los que quieren ser exitosos. A ver, ¿quién quiere ser millonario? A ver, Dios quiere que tú seas rico. ¿Eso cómo les suena a ustedes? Suena raro, ¿cierto? Suena mal. Ya, porque igual estamos más
escuchar el chisme que por escuchar la vida de otro. Amén. Porque igual también dice que, bueno, es que los testimonios no transforman, pero transforma la palabra del Señor. Porque si los testimonios de cada uno transformaran y fueran ejemplo para otros, por eso hay un dicho que dice que nadie experimenta por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Cada quien tiene que vivir sus propias y que realmente eso no es lo que transforma, lo que transforma es la palabra del Señor. Así es, así es. Correcto, así es. Mi testimonio. Bueno, yo vengo aquí a mirar ese el testimonio del Señor Jesús, ¿no? Y de su palabra, y de los profetas, y bueno, lo que el Señor puso. Eso es el testimonio que yo quiero escuchar. Bueno, porque en eso hemos sido alimentados nosotros. Pero si mi alimento ha sido el chisme, el enredo, la fábula, pues yo quiero que me siga alimentando de eso. ¿Sí? No sé si me hago entender. Eso va a ser mi alimento, porque en eso estoy habituado. Pero la palabra de Dios dice, no presten atención a eso, a fábulas. Aunque sí, el ser humano en la carne como que nos gusta, ¿no? Como que, cuénteme un poquito más. Como que quiero que me diga un poquito más de su vida, cuénteme un poquito más de su vida. Pues yo te cuento que mi vida, nada, perdida. Y te cuento que el Señor Jesús es el que pues, me sacó de la perdición. Ya, ese es mi testimonio. Mi testimonio es, yo estaba perdido, estaba muerto, y el Señor me dio vida, y me liberó, y transformó mi vida, me ha hecho una nueva criatura. Ya. Eso es lo único que yo te puedo decir de mí. Lo único que vale, tal vez. No. Él vale, Él es el que vale, no yo. Él es el que salva, Él es el que transforma, Él es el que cambia vidas, Él es el que ha limpiado, me ha hecho una nueva criatura. Es Él, es el Señor Jesús. Es Él. De eso se trata. De eso se trata la enseñanza de la palabra de Dios, de exaltar al Señor Jesús, no de exaltarnos nosotros. No, es que yo, si usted supiera mi esfuerzo, yo aquí soy un superhéroe. Usted no sabe dónde yo estaba, y hablo como que no saben dónde estaba yo, como que ahora soy un superhéroe. Como que ahora, véanme aquí, yo soy un superhéroe porque logré salir. No, yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Yo andaba perdido. Yo andaba no solamente perdido, estaba muerto. Peor aún, estaba muerto. Y el muerto no puede hacer absolutamente nada. Nada. El muerto no hace nada. Así que no tengo nada de que gloriarme porque yo estaba muerto. A ver, muerto en delitos y pecados. Así es. Amén. Así es. Algo importante también con respecto a lo que usted dice es que deberíamos de sentir más bien vergüenza de lo que fuimos en el pasado, porque la palabra de Dios nos traiga esa memoria de pecados, ¿cierto? Amén, pastor. Entonces, si algo deberíamos tener en nosotros es vergüenza de lo que fuimos anteriormente. Así es. Vergüenza. Y no tener Así es. orgullo y enojar lo que realmente fuimos en algún momento. Amén. Así es. Así es, pastor. Muchas gracias. Sí, así es. Miserable de mí, dice Pablo en su carta a los romanos, ¿no? Miserable de mí. Miserable. No tengáis más alto concepto de ti del que deberías de tener. ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es mi concepto de mí? No debo tener más alto concepto de sí del que yo debería de tener. ¿Y qué concepto yo debería de tener? Valdría la pena preguntarme qué concepto debería tener. No, es que yo soy muy bueno, o yo soy muy ¿qué? Yo soy aquí digno de mostrar. No, yo no soy digno de nada. No soy digno de nada. Versículo 4. Dice, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Esto sí que es frecuente. Esto sí que es frecuente. Bueno, no tanto hoy en día, desde siempre, porque si esto está escrito desde que Saulo envía esta carta a Timoteo, que eso ya hace muchos años, ya, muchos siglos, y él allá atrás le dice a Timoteo que algunos se apartaron por vana palabrería. ¿Conocen a algunos que se han apartado por vana palabrería? Que se han ido en busca de vana palabrería. ¿Los conocemos? ¿Sí? ¿Qué es una vana palabrería? ¿Qué es algo vano? Algo que no trae fruto, no edifica. Palabras vacías. De las que tendremos que dar cuenta. Dice aquí la palabra de Dios que hay Y eso sí es el palabrero.
Y eso sí es palabrero, correcto, así es, mi hermano. Eso. Pero a muchos les gusta apartarse e ir en pos de vanas palabrerías, porque llama la atención, lo que decía ahorita mi hermana, llama la atención. A mí me gusta que me hablen cosas que, wow, eso llenan mi deseo morboso de escuchar cosas que no deberían interesarme, pero como que me atraen, ¿no? Esa es una guerra en la carne, ¿no? Como que yo estoy enfermo, pero tengo el oído muy afinado y escucho lo que me llama la atención, ¿no? Entonces, eso sí me llama la atención. No. Dice aquí, de los cuales algunos cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Eso sí es interesante hoy en día. ¿Cuántos que hoy en día se hacen llamar doctores de la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, eruditos de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios? Dice aquí la palabra de Dios que no entienden, dicen, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Wow, eso es bastante interesante. Muchos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, ¿qué es? ¿La ley cómo es? La ley es. Entonces, ¿por qué dicen que la ley es mala? O que la ley ya pasó, o que la ley no aplica, o que la ley no es para nosotros, o que la ley está obsoleta, o que la ley está caducada, o que la ley fue abrogada. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué en las congregaciones dicen eso? ¿Por qué? Porque no saben ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí lo acaba de decir Saúl, en la enseñanza. Dice, no saben lo que hablan ni lo que afirman. No saben. No les ha amanecido. Están en tinieblas. No, pero es que yo, pues sí, están en tinieblas, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Será eso? ¿Puedo aplicarlo así de esa manera? ¿Será que sí? ¿Qué bueno puede haber? ¿Qué de bueno puede haber? Habría que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué de bueno puede haber en una mentira, en un engaño? ¿Qué de bueno puede haber en eso? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana enseñanza o la sana doctrina. Según el glorioso mensaje de salvación o evangelio de nuestro gran Dios y Salvador, bendito que a mí me ha sido encomendado. Versículo 12. Aquí quería llegar. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? Al Mesías. ¿Quién es Cristo? Mire, esta es una enseñanza que ya el Señor ha venido puesto en la boca de los pastores sobre Cristo, porque nosotros aquí, no, yo sigo a Cristo. O sea, sí, aquí hay algo que de pronto no hemos comprendido bien, ¿no? Yo sigo a Cristo. Y lo damos como si fuera un nombre. ¿Es un nombre? O sea, yo sigo a Cristo. Y no entendemos cuando digo yo sigo a Cristo. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando usted escucha a Cristo? ¿Qué imagen se le viene a la cabeza a usted? A ver, ¿quién me quiere decir? Yo le digo Cristo, ¿a usted qué imagen se le viene a la cabeza? Una cruz. Un crucifijo. Correcto. Esa es la imagen que se me viene a mí a la cabeza, ¿sí? Cristo, una cruz. La palabra de Dios, aunque las traducciones más antiguas que conocemos, entre comillas, nosotros, o de las que se ha hablado durante mucho tiempo, las traducciones de las que se ha hablado durante mucho tiempo sobre estos pasajes, se dice que fueron escritos en griego. Pero los autores, los que escribieron estos pasajes, ¿escribieron en griego? ¿Será que escribieron en griego? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? O lo que nosotros tenemos son traducciones en griego. Habría que hacerse esa pregunta interesante. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante esa pregunta? Porque hay muchas palabras que con el tiempo
han mutado en nuestro lenguaje y hoy en día tenemos una mala interpretación de estas palabras porque pues, las traducciones que hemos recibido nosotros pues, ya han sido distorsionadas a través del tiempo y a través de las traducciones, entonces pues han sido un poco distorsionadas. Doy gracias al que me fortaleció. Aquí sería, ¿quién me fortaleció? Aquí el que me fortaleció es el Mesías. El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Porque es que cuando yo digo a Cristo no puedo imaginarme una cruz, eso cerrado, porque eso viene del catolicismo romano. ¿Sí? Que nosotros hemos recibido mucha enseñanza del catolicismo romano, eso es romanismo. Lo mismo que Pablo y todo eso es romano. Y fábulas. Es romanismo. El que me fortaleció, dice la palabra de Dios, es el Mesías. El Mesías. El que muchos están esperando que va a venir por primera vez porque no entienden que ya vino por primera vez. Y que otros estamos esperando a que venga por segunda vez, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Va a venir por segunda vez. El Mesías, el Salvador del mundo. Doy gracias al que me fortaleció, al Mesías, al Señor Jesús, nuestro Dios, porque ese ahí, Señor, es la palabra kurios, que significa Dios, o sea, nuestro Dios, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, o sea, a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor, pues bueno, Él nos tuvo por fiel, y le doy gracias, porque es que yo nada, no, yo era nada. Yo estaba, yo iba, yo asistía. No, yo no asistía, no era nada. Yo estaba muerto, recuerden, no se nos olvide eso. Yo andaba muerto. Dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿cómo? Blasfemo, perseguidor. ¿Qué es un blasfemo? ¿Qué es un blasfemo? Alguien que blasfema. Alguien que dice mentiras, que engaña. Alguien que utiliza la palabra de Dios de forma errónea. ¿Cierto? Ese es un blasfemo. Alguien que dice conocer la palabra de Dios, y vuelvo a la parte de atrás que dice que no sabe ni lo que hablan, ni lo que ¿qué? Ni lo que afirman. Y con sus hechos lo niegan. Amén. Entonces, eso es un blasfemo. O sea, distorsiona totalmente la palabra de Dios. Aunque dice hablar de la palabra de Dios, pero la distorsiona. Dice, porque lo dice por ignorancia, en incredulidad. Aquí es el punto que quería llegar. Habrán cosas que yo he hecho por ignorancia en ¿qué? En incredulidad. ¿Usted qué piensa? Sí, hemos hecho muchas cosas por ignorancia en incredulidad. Ignorancia en incredulidad. ¿Será que eso Saulo se lo inventó o él tomó esa parte? Él tomó esa parte de la ley para decir, bueno, aquí esta parte de la ley me está aplicando a mí. O sea, él no se lo inventó. Él no inventó esto de la ignorancia y de la, ¿cómo dice la palabra? Incredulidad, como que él se estaba escudando. No, es que yo aquí me estoy escudando porque, discúlpeme, pero es que yo era ignorante. No sabía. No, eso no se lo inventó él. Eso viene de la ley. La ley amparaba la ignorancia como un pecado que podía ser perdonado. Pastor, de no quiere decir que fuera inocente, sino que había pecado en ignorancia por su debilidad. En Levítico capítulo 5, versículo 17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas cosas que por el mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, llevará su pecado. Así es. Culpable, pero el Señor lo perdona. El Señor lo perdona. Pero hubo pecado. Aquí hay algo importante. Hubo pecado. Hay pecado. ¿Sí? ¿Qué es pecado? O sea, se infringió la ley. Por eso... Sigo el que ahí explica lo siguiente, porque es perdonar, se traerá para el sacerdote para expresar. El pastor, disculpe, si puede leer en el capítulo 4, ahí en Levítico capítulo 4, el versículo final de Levítico capítulo 4, por favor. Mire,
Y Levítico 4 también el versículo 1, pastor, discúlpeme, ¿sí? Porque, bueno, es larguito el capítulo 4 también. Pero, 4:1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ya, no, déjalo ahí un momentito, pastor. Repítame la primera parte, pastor, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas. Ya, ok, ahí está bien, hasta ahí está bien. Habló el Señor Jesús a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, ¿esto es para nosotros o no es para nosotros? ¿Sí? ¿Sí es para nosotros? ¿Estamos todos de acuerdo? Es para nosotros, ¿cierto? Sí. Porque es que muchos han dicho, no, es que cuando dice Israel, era para Israel. O sea, como que hay una ley para Israel y para nosotros hay otra ley. O sea, hay una ley para ellos y una ley para nosotros. ¿Será eso cierto? Sí, hay dos leyes. El Señor estableció dos leyes diferentes para un grupo que se hace llamar la iglesia cristiana o la iglesia, no sé. Y el Señor creó una ley nueva para la iglesia y a Israel tenía otra ley. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Es una mentira. Es una mentira. Amén. Es una mentira. Una ley, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dice Efesios capítulo 4? Dice. ¿Sí? ¿Dice? ¿Qué no tiene ahí a la mano? Efesios capítulo 4. Dice. Correcto. Para generación en generación. Efesios capítulo 4. Dice así. ¿Cómo dice? Dice. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. O sea, no hay más. Y la fe es una creencia ¿en qué? En lo que el Señor mandó, en lo que el Señor estableció. ¿Sí? No hay más. No hay más. Amén. Amén. Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todo. El cual es por todos y en todos. Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Amén. Tranquilo, pastor. Sí. En el 10 dice que el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, o sea, que nos llena a todos, ¿sí? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá dice quién es en el 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo de todo. O sea, ese Dios y Padre que está mencionando. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces, mire, habló el Señor Jesús a Moisés diciendo, capítulo 4, libro de Levítico, versículo 1 y 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, ahora, nosotros a nuestro tiempo, a nuestros días, como a nosotros no nos enseñaron la ley de Dios, nunca nos enseñaron la ley de Dios. ¿Algunos se la enseñaron desde niños? ¿Le enseñaron la ley de Dios? No la enseñaron ¿No? erróneamente. Por ahí de vez en cuando nos decían amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, y fuera de eso nos enseñaron una herejía. Sí, y fuera de eso bien mal, exacto. Ni nos la enseñaron y por ahí nos engañaron con lo que medio por ahí nos enseñaron. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, pecar por yerro. Ojo a esto, pecar por yerro. Hay un pasaje, creo que está en Hebreos, sí, creo que está en Hebreos. Hebreos, permítame un momentito, vamos a Hebreos. Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, aquí está. Mire, carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos,
capítulo 10. A ver. Cuando cuando Saulo o Saúl estaba hablándole a Timoteo, dice, doy gracias a Dios que me tuvo ¿por qué dijo? Que me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque pues él entendió que pues yo sabía, pero yo andaba como de necio. ¿Sí? ¿Eso está diciendo la palabra de Dios? O sea, pues yo sabía, o sea, sí, yo sé. Es muy común escuchar esa frase, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, cuando usted dice sí, yo sé, ¿qué está pasando allí? Que tiene conocimiento, Pues usted sabe, pero no está haciendo lo correcto. pero no está haciendo lo correcto, ¿cierto? O sea que ya no aplica el hierro, así es, ya el hierro con Y no aplica. No aplica. O sea, sí, pero es que yo soy un poquito terco. Bueno, pues usted va con todo y su terquedad, pues se va para el infierno, con todo y terquedad. Porque sabemos que no podemos mentir, pero seguimos mintiendo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por hierro? No. Entonces, ¿qué está pasando allí? Cuando hago algo conociendo que lo que estoy haciendo no es correcto o es en contra de la ley. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? A ver. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, dice, porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. Capítulo 10, versículo 26. Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice así la palabra de Dios, dice. Porque si, a ver, voy a tratar de desmenuzarlo aquí un poquito más. A ver. Porque si violo la ley de Dios, para que lo entendamos mucho mejor, ¿cierto? Porque si violo la ley de Dios voluntariamente, ¿qué es esto voluntariamente? O sea, sé que estoy violando la ley de Dios. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros en el pasado que violaron la ley de Dios, pero que pensamos de que, bueno, no, pues sí, pues como que sí había una forma de poder, no sé, traspasar la ley de Dios, o ni siquiera sabíamos de la ley de Dios. Sencillamente nuestra tradición nos decía que sí se podía hacer ciertas cosas, sí podemos hacer. O sea, sí se puede aquello, sí se puede lo otro. Si usted no sé qué, si usted se va de rodillas a no sé dónde, bueno, todos somos aquí. No, bueno, aquí mi hermana es venezolana, mi hermana es peruana. Entonces, creo que en nuestros países tenemos lugares donde la gente hace sacrificios de ir a visitar por allá un santuario. Bueno, ¿qué era el compuesto de un santuario? Templos de demonios. Templos de demonios, porque pues eso no era ningún santuario, ¿no? El santuario viene de algo santo, ¿cierto? Santuario a algo santo. O sea, era el santuario, voy a algo santo, pero eso no era ningún santuario, eso era como un altar a demonios. O sea, yo visitaba los altares de demonios por allá, porque lo que los gentiles sacrifican, dice la palabra de Dios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea que eso no eran ningunos santuarios, eran altares a demonios. Siguen siendo altares a demonios, siguen siendo. No se nos olvide eso. Siguen siendo. Allá en Colombia, que Monserrate, que allá en el valle, ¿cómo se llama eso por allá, pastor? Buga. Que milagro allá en Buga, que nada, que llevo el carro, que llevo el perro, que no, nada. O sea, eso es puro altares de demonios, altares de demonios. O sea, no sé, en el Perú, que me imagino que también allá tendrán templos a no sé quién más, a Chipcha, no sé quién más. Gloria a Dios, mi hermana. Y imagino que en Venezuela, hija, también tendrán por allá lugares así que van a visitar en Venezuela. No.
Bueno, mi hermana, Vivió acá toda la vida. sí, ya. Su merced ha vivido por fuera de Venezuela casi toda la vida, ¿cierto, mamá? Bueno, entonces, pero cada país nuestro, especialmente nuestros países, bueno, en todas partes, ¿en dónde no hay un santuario de demonios hoy en día? ¿En dónde no existe eso? No, estamos en los Emiratos, no hay altares de demonios. Aquí hay mezquitas. Y cada vez que yo tengo una visita, pues llevo mi visita a la mezquita. O sea, es una entrada obligatoria. Tengo que llevarlos a mi visita. Es que viene mi papá, mi mamá, mi abuelita, y tengo que meterla allá al altar de demonios. Tengo que meterla porque pues, ella tiene que ir allá y ponerse su abaya y vestirse como adoradora a los demonios. Ella tiene que vestirse allá. Pues nosotros hacíamos eso por incredulidad, en ignorancia, ¿cierto? Yo lo hice una vez también en incredulidad, en ignorancia, pero el Señor me lo dio a entender. El Señor me lo dio a entender y entendí que eso es un altar a demonios y que yo no tengo nada que hacer con yendo a un altar para demonios. A ver, altares de demonios. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí es claro o no es claro? ¿Sí? ¿O nos peleamos también con esa parte de que no, es que yo tengo que llevar a mi son templos de Baal. Son templos de Baal. Son templos de Baal. ¿Usted no lo entiende? Pues hoy lo está escuchando. Y si lo quiere seguir haciendo, pues eso se llama, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Violar la ley de Dios voluntariamente. Dice así. Violar la ley de Dios voluntariamente. A ver, ¿será muy difícil eso? No, es que es muy difícil para mí no visitar. Pues, a ver. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso no importa, eso no pasa nada. Eso, pues, a ver, cualquiera, vamos todos allá de paseo allá. Le pedimos a la hermana que nos lleve de paseo allá. ¿Cierto? Sí. No pasa nada. ¿Sí pasa o no pasa? Sí pasa. Sí pasa. Claro que sí pasa. Se llama violar la ley de Dios voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, a ver, estamos recibiendo la verdad, el Señor nos está mostrando la verdad, habían cosas que habíamos hecho porque las habíamos hecho por hierro, dice aquí en el versículo 2 del capítulo 4 del libro de Levítico, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Señor. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos creemos nosotros que a través de nuestra vida han sido violados? Hoy en día que estamos conociendo un poco más de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ¿cuáles mandamientos han sido violados? Que nosotros dimos, yo violé este. Bueno, violé los mandamientos del Señor. ¿Por qué los violé? Porque me parecía que no quería hacerlo, o porque yo era un ignorante. No entendía, ¿cierto? No entendía. Hoy en día entiendo. ¿Entendemos? ¿Sí? Entendemos que hay una ley, que sí hay una ley. Entendemos que la ley tiene mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, ordenanzas que fueron dadas. Esta ley que nosotros, de la que estamos hablando, estoy hablando de la ley que el Señor le dio a un pueblo. De la ley que el Señor le dio a un pueblo. ¿A cuál pueblo dio esta ley? A la congregación de los hijos de Israel. Así está escrito en la palabra de Dios. Él le dio este mandamiento, estos estatutos, esta ley a la congregación de los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Bueno, valga nuevamente la aclaración. Hay mandamientos, estatutos. Mandamientos no. Voy a referirme a los mandamientos. Cuando hablo de mandamientos, me voy a referir a los mandamientos del pacto que Dios escribió con su dedo en las tablas y que son 10 mandamientos. ¿Vale? Para ir haciendo un poquito más de claridad aquí en esto. Hay unos mandamientos que el Señor estableció, que es el pacto, que Él mismo lo llama el pacto, dice, ese es mi pacto que haré, esa es mi alianza, el pacto,
son los 10 mandamientos, dice, los 10 mandamientos, mi pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son negociables, entre comillas, no sé, de pronto no estoy usando la palabra correcta. 10 mandamientos y no se puede hacer absolutamente nada, son 10. Y se tienen que cumplir sí o sí. Sí o sí. ¿Habrá alguno de estos 10 que para nosotros haya algún impedimento para no cumplirlo? ¿Habrá alguno que usted diga, no, es que este mandamiento, pues sí es gravoso, no puedo con ese? ¿Habrá alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Habrá alguno que diga, no puedo, yo no puedo con este, la verdad, pues no puedo. No, yo tengo que seguir mintiendo, no puedo dejar de mentir, tengo que seguir mintiendo. O tengo que seguir robando. No, es que yo pues tengo que robar porque esa es mi vida, ese es mi trabajo. Mi trabajo es robar. Mi trabajo es hacer préstamos de usura. Entonces yo tengo que seguir robando. A ver, ese es mi negocio, robar. Y hay que le pide orar antes para poder salir, que el Señor le dé que robar. Y hay gente que sale a robar y ora, entre comillas, a un Dios que él no conoce, porque si él lo conociera, pues no haría nada de eso, pero salen y supuestamente hacen sus fechorías y le piden a un Dios que ellos, bueno, no sé. Eso es todo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pues salir a hacer fechorías y pedirle a un Dios que lo proteja o que lo guíe. No existe, eso no existe. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, ¿por qué voy a este pasaje? ¿Por qué voy a este pasaje de Hebreos capítulo 10? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio. Ya, ¿qué más se puede hacer? A ver, estoy pecando voluntariamente, conozco la verdad, conozco la ley de Dios y pues no me importa, quiero violarla. Porque cuando la conozco y la sigo violando es porque eso, no me importa. Quiero seguir en esa vida, no me interesa. Dice, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor. Horrenda expectación de juicio y hervor. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay personas que creen que se burlan de Dios. Hay personas que creen que pueden engañar a los seres humanos y efectivamente sí hay muchos seres humanos que pues son engañados. Sí. Hay muchos con apariencia de piedad que engañan a seres humanos y bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Correr, salir de ella, pueblo mío, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, salga de ahí, pueblo mío. Pero bueno, y el que no sale, entonces, ¿por qué no sale? No, pastor, y quería agregar algo ahí. Y si seguimos escuchando esos herejes, porque la palabra literalmente dice, es un hereje. Amén. Seguimos escuchando esos herejes, miren, se nos va a convertir, o sea, nos pone a fluctuar, como dice la palabra, a fluctuar entre dos pensamientos. ¿Sí? Entonces toca correr de ahí y no seguir escuchando más esos herejes, porque fluctuar nos pone en ese lado, como con un pie acá y otro pie allá. Sí, Señor. Entonces eso sería bueno pues, tenerlo en cuenta. Sí. Es muy bueno tenerlo en cuenta, mi hermano. Es muy importante tenerlo en cuenta. Eso que su me acaba de decir es muy importante. Mire. No son amigos, ellos son enemigos porque van en contra de lo que mi Dios, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo aborrece. Así es. Porque Él aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlo. Así es, mi hermano. Así es. Conocemos personas dentro de la religión que son aborrecedores de Dios, que tienen apariencia de piedad. Sí las conocemos. Las tenemos aquí cerca, nosotros, aquí están en Dubái, están aquí nomás para no estar lejos, aquí están y siguen en su vida de perdición, siguen en sus malos caminos y lo sabemos y están allí
y los conocemos. Pero hay algunos que quieren seguir escuchando y como dice mi hermano, porque eso está en la palabra de Dios, no deis oído a lo que ellos hablan. Dice, no deis oído a los tales, no les des oído. A ver, porque entonces, como dice mi hermano, que está en la palabra de Dios, nos convertiremos nosotros en esos fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Ve, amén. Estamos ahí con los que de los que la hacen, las practican y de los que amén. también se complacen en ellas. Pastor, Amén. no entiende ese versículo por el cual esto se va con lo que estamos hablando ahora, que es Romanos 7:7. ¿Quiere leerlo, mi hermana? Romanos 7:7. Sí, lo que pasa es que es... Pues lo leemos. Mire, esos son los que se sientan en las casas y dicen, hay una cosa muy particular allí. Dice que se van con las señoras. Dice, qué interesante eso. Se van con las mujeres, dice, ¿no? Qué interesante eso porque es bíblico y si es bíblico, pues hay que tenerlo en cuenta. Ahí está escrito en la palabra de Dios. Dice que esos son los que tratan de irse con las mujeres y convencerlas y tratar de... trastornan casas enteras, dice la palabra de Dios. Trastornan casas enteras. O sea, usted ha escuchado a aquellos que, escuchando testimonios, ahora sí, de algunas sectas que ellos se introducen por el lado de las mujeres, destruyen matrimonios, destruyen casas, dice la palabra de Dios, destruyen hogares, destruyen casas, porque su fin no es otro sino un fin de destruir, de controlar, de traer una mala enseñanza. Porque si mi fin fuera el de la palabra de Dios, mi propósito siempre sería edificar el hogar, edificar la casa, enseñarle al esposo, a la esposa, al uno y al otro sus roles, lo que está establecido, lo que Dios verdaderamente quiere para el hogar. Ese sería mi fin y mi propósito. Pero si mi fin y mi propósito es otro, y como dice la palabra de Dios, se introducen y trastornan casas enteras, pues yo creo que ya empecemos a entender que eso ya no es de lo que Dios manda como algo bueno. Es malo, es totalmente malo. A ver, es diabólico, porque ese tipo de sabiduría, dice la palabra de Dios, es animal y diabólica. Animal y diabólica. Así que como dice mi hermano Raúl, a ver, y como está escrito en la palabra de Dios, no presten oídos a eso. Presten oídos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la que edifica, a la que cambia, a la que transforma, a la que te lleva a ti al arrepentimiento, a la que te lleva a ti a nacer de nuevo. No a la que te lleva a las discotecas, ni a la rumba, ni a la perdición. Ya dejemos de estar prestando atención a esas cosas. Porque eso no lleva sino a la perdición. A la perdición. Ese tipo de personas lo único que quieren es que usted siga sus malos caminos. Para ellos poder seguirse avalando en lo malo y en lo perverso que están haciendo. Ellos andan en mala vida, andan en perdición. En eso andan. Sus vidas están perdidas. Dice la palabra de Dios, y acabamos de leerlo en el libro de la carta a los Hebreos, que pecan voluntariamente porque conocen la palabra de Dios. La conocen y sin embargo quieren seguir en caminos de perdición, de maldad, de perversión. Quieren seguir llevando a las personas a la perdición. No quieren llevar a las personas a la santidad, al arrepentimiento, a la transformación, a que nosotros tengamos temor de Dios, temor de lo que hablamos, temor de lo que escuchamos, temor de lo que vemos, temor de a dónde vamos a ir, qué lugar visitamos. Pastor, ¿quiere leer un pasaje? Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, lo que dice mi hermano, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La astucia, mire mi hermano, gracias pastor. Si hay algo que tienen estos tipos de personas es astucia. Astucia. Y la serpiente, ¿a quién engañó primero? Dice la palabra de Dios. A la mujer, eso es bíblico, está escrito. Por ahí se quiere meter la serpiente. La serpiente se quiere meter por ahí, ese es el mismo actuar, ese es el actuar de siempre, y ellos son muy hábiles en hacerlo, no me canso de decirlo, son muy hábiles en hacerlo.
Nosotros en algún momento también hemos estado bajo ese engaño y por la misericordia del Señor es que el Señor nos ha ido sacando y nos ha sacado y nos ha sacado y hoy en día podemos ver lo que antes no veíamos. Hoy vemos lo que antes no veíamos. Antes pues nos complacíamos en eso. Nos complacíamos, nos gozábamos, pero hoy en día, como dijo el pastor Germán ahorita, hoy en día nos sentimos mal del pasado, ¿cierto, pastor? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza estar nosotros en tan malos y tan perversos caminos! ¡Qué vergüenza! Pero algunos, pastor. Por ejemplo, estamos aquí porque si violamos voluntariamente la ley, después de haber recibido este conocimiento, mi hermanita Sandra tocaba un tema Sí, Romanos muy... 7:7. Sí, tocaba un tema acerca de los chismes, ¿cierto? Y eso también está dentro de la ley. Mire lo que dice acá, y me incluyo porque yo también andaba en ese mismo caminar, ¿cierto? Oponiéndome a la ley. Cuando uno anda en chismes, se está oponiendo a la ley. Cuando uno anda en chismes, cuando uno dice, no, yo amo a mi Señor Jesucristo, yo tengo fe en mi Señor Jesucristo, pero viola la ley, eso es un amor verdadero. Eso no es un amor verdadero. Bueno, mire lo que dice acá, mire, Levítico 19:16. Mire lo que nos manda el Señor ahí en su ley, que es para nosotros. No, y me incluyo, no andarás chismeando entre el pueblo, ni averiguando chismes. O sea, nos manda que no andemos averiguando chismes, ni regando chismes. Cuando el Señor, y cuando yo digo que yo amo a mi Cristo, yo soy fiel a mi Cristo, mire lo que dice acá. Y nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo, que ya nos enseñó y que estas palabras, pues como dice la palabra del Señor Jesucristo, las llevemos bien en lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Que las llevemos a nuestro corazón con ese amor, con esa santidad, que la llevemos. Y Él nos está diciendo acá que guarda los mandamientos, el que me ama es el que guarda los mandamientos. Entonces, yo creo, mis hermanos, que por ejemplo, cuando un hermanito, por ejemplo, si yo me le acerco a algún hermano acá a hablar mal de otro o a averiguar chismes de otro, yo creo que nosotros deberíamos de hacer lo que nos manda el Señor, ayudarnos a soportarnos y decirnos, mi hermano, no me vaya a hablar mal de mi hermano, por favor. No averigüe cosas así de mi hermano, pues estamos viendo, o sea, vamos a caer en transgresión a la ley, ¿sí? Entonces yo creo que eso deberíamos de nosotros ponerlo desde ya en práctica, ¿sí? Y por eso estamos acá reunidos, para exhortarnos, para edificarnos los unos a los otros. Cuando un hermanito empiece a averiguar la vida de ese hermano o de otro hermano, de una vez, como dice la Sagrada Escritura, ayudémonos, soportémonos a decir, uy, hermano, parémosla ahí, porque la Sagrada Escritura dice que no murmuremos, no chismeemos entre hermanos, ¿eh? Dice la palabra, vamos a transgredir la ley. donde pudiendo hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Y no queriendo hacer lo malo, pero lo hago. Que ahí donde ven aquí, donde dice Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios. Pero 7 hasta prácticamente hasta el 25. Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, yo no sabía que era codiciar hasta que la ley me dijo, no codiciarás. ¿Entiende qué es codiciar, cierto? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es, ¿qué? Versículo 12, ¿qué dice? La ley a la verdad es santa. La ley es santa. ¿Qué más? Y el mandamiento santo, justo y bueno. No dice que la ley es mala
o que la ley es una maldición, como muchos han dicho. No, es que ahora ya no estamos bajo la maldición de la ley y entonces toman ese pasaje como que la ley era una maldición y nosotros pues ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Sí? Algunos han traído una herejía, eso es una herejía, y dicen, no, ya no estamos bajo la maldición de la ley. No, bueno, no estamos bajo la maldición de la ley. Pues claro que ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque pues el Señor me ha limpiado de mis pecados y ya esas maldiciones de las que la ley decía que yo era, me traía como culpa, esas maldiciones, pues ya no aplican en mí porque el Señor me ha limpiado. Entonces ya no aplican esas maldiciones, ya no estamos bajo esas maldiciones de la ley. Ya no estamos bajo esas maldiciones de la ley. ¿Sí? Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Algunos hacemos lo que aborrecemos? ¿Todavía? ¿Todavía estamos haciendo cosas que aborrecemos? Pues yo creo que es un buen momento, este es un buen momento para meditar sobre eso que estoy haciendo, ¿cierto? Dice, lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué debo hacer allí? No hacer lo que aborrezco. No hago lo que aborrezco, ¿cierto? Debo retirar eso de mi vida. Tiene que salir. Tiene que salir. No, pero es que yo no puedo dejar la mentira. Pues tiene que salir porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Vean, mi hermano, si usted va de algún maestro, alguien que le enseña la palabra de Dios, pastor, cualquier persona, hermano, hermana, lo que sea, y usted le dice, vea, hermano, lo que pasa es que yo he cometido ese pecado, y esa persona le dice, pero hermano, ¿pero quién no peca? Si alguien le responde de esa manera, salga pero corriendo de ahí. Pero corriendo, o sea, ni lo dude. Ni lo dude, porque esa persona no lo está llevando a usted al arrepentimiento, esa persona no está llevando a usted a la santidad, esa persona no le está mostrando a usted lo miserable que es usted y lo miserable que es cualquier persona que cometa ese pecado. Entonces salga pero corriendo de ahí. No deje que esa persona justifique su pecado. Porque claro, muchos van a querer justificarse, ¿no? Pero a ver, entonces el que no haya no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. A ver, ¿cuántos van a tirar? Si alguien se quiere justificar de esa manera y trae esa enseñanza en ese sentido de justificación para que todos se sientan cómodos, salga pero corriendo de ahí. No lo están llevando a la santidad. No lo está llevando a la santidad. Mire, dice, porque lo que hago, versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, aquí hay algo, yo entiendo que la ley es buena, pero yo estoy haciendo lo malo, entonces, ¿quién es el que debe cambiar, la ley o yo? Yo tengo que cambiar. Es que el pasaje, como dice mi hermana, es que el pasaje me tiene que mostrar que yo tengo que cambiar, que yo estoy actuando mal. Es que esta enseñanza me tiene que llevar a eso, a sentir que soy un miserable y que tengo que cambiar, que mi vida no puede seguir siendo una vida miserable. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuánto peleamos nosotros con el pecado? ¿Cuánto? ¿O cuánto nos justificamos con el pecado? ¿Cómo es mi vida? ¿Es una vida de justificarme en el pecado o es una vida de pelear contra el pecado? ¿Sí? Es una guerra diaria contra lo que debo hacer y no lo hago. ¿Es una lucha diaria o no? Es una lucha de perseverar y no lo tengo que hacer. Pero si yo continúo diciendo, no, pues no pasa nada, pues ¿quién no lo puede hacer? Todos lo hacemos, no pasa nada. ¿Hacia dónde cree que va ese tipo de personas? Eso se llama pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente.
Hay muchas cosas en nuestra vida, por no decir que todas, y creo que todas, hoy en día entiendo que todas, las cosas que el Señor ha ido quitando, porque las ha quitado Él, que antes yo decía, pero bueno, yo era, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día el Señor me ha quitado eso. Hoy en día muchas cosas ya el Señor me las ha quitado. Habrá otras más que el Señor yo le pido que me las quite, que le estoy pidiendo que me las quite. Hoy en día yo le digo, Señor, quítame esta. También estoy actuando mal en esto porque el Señor me está mostrando a través de la palabra de Dios, a través de la ley, que estoy pecando en esto, que estoy fallando en esto en la ley. Señor, necesito que me ayudes. Señor, quítame esto. O sea, ¿cuántos oramos de esa manera? Quítame esto. O cuántos decimos, no, Señor, mejor dame no sé, ¿qué? Dame más habilidad para bailar. Yo quiero bailar mejor. No sé. O cuántos pedimos, no, mejor Señor, ayúdame a ser más santo. ¿Será que esa oración está en nosotros todos los días? Señor, hazme más santo todos los días. Santo, santifícame más, Señor Jesucristo. ¿Cuánto habrá? Dice que si usted le pide a su papá un pedazo de comida, ¿será que su papá le va a negar a usted una porción de comida en su casa? ¿No? ¿Su papá, su mamá le va a negar eso? No, por supuesto que no. No se la va a negar. Y la palabra de Dios dice que cuánto más si yo le pido al Señor que me dé de su santidad, de su Espíritu Santo, dice, Él no me lo va a negar. Pero ¿lo pido o no lo pido? ¿Lo pido o no lo pido? No, que es que yo no he podido congregarme los días de reposo porque es que, pues, ¿cuántas veces se lo he pedido al Señor? ¿Cuántas veces le he pedido al Señor que me dé sustento? En estos días, leyendo la palabra de Dios, encontré unos pasajes acerca de los jubileos y de cómo el Señor, a través de los tiempos también de las cosechas, Él decía que dejaran descansar la tierra y que el año anterior a descansar la tierra, el año anterior, Él iba a dar tanto fruto que iba a ser para usted, para su familia, para sus hijos, para el siervo, para el amigo, para todos venían a comer allí porque había abundancia. ¿Por qué? Porque el sentir que había era el de obedecer la palabra de Dios. Y entonces el Señor sí le iba a multiplicar. Pero el sentido de hoy en día es otro, no, yo no puedo dejar que se me escape el billete. Por eso dice que pedimos mal, que para nosotros Pedimos mal, así es, mi hermano. Pedimos mal. ¿Cuántos nos hemos puesto delante del Señor? Señor, yo te quiero agradar. Dame esto, Señor Jesucristo, ayúdame. Dame este tiempo. Dame un día de reposo, Señor, de acuerdo a lo que tú mandas. Dámelo, Señor, ayúdame para obedecer tu mandamiento, Señor Jesucristo. ¿Pedimos eso o no pedimos eso? Pedimos mal, ¿cierto, mi hermana? Pedimos mal. Nos acercamos delante del Señor a pedir cosas. Casa, carro, beca, a mí deme dinero, viajes. No, hay que pedirle al Señor santidad, Señor. Santidad, santidad, santidad. Porque Él es santo, santo, santo. Entonces yo, santo, Señor, santifícame, Señor Jesucristo. Pero si yo lo que quiero hacer no lo hago, pues no lo hago, pero ¿se lo he pedido? ¿Se lo he pedido al Señor? ¿O no se lo he pedido? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya descubrí que estoy haciendo el mal. Algunos ni siquiera han descubierto que hacen el mal. O algunos no quieren entender que hacen el mal. ¿Sí? Ya descubrí, por lo menos ya tengo el inicio, ya empecé a entender que algunas cosas que están en mi vida están mal, o todavía no he llegado a ese punto de entender que lo que hago está mal. Y sigo justificándome mi vida. No, para mí eso no está mal. No está mal. Esa es mi vida, así soy yo, eso es lo que Dios me dio, Él me dio esto y entonces yo, y me justifico. No he entendido que lo que hago está mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya entendí que yo tengo que andar todos los días peleándome con esta carne porque hay cosas malas que esta carne quiere hacer. ¿Ya lo entendí o no lo entiendo? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Me deleito en la ley de Dios? Aquí hay varias preguntas que vale la pena hacerse, ¿cierto? ¿Me deleito en la ley de Dios? ¿Es mi delicia? ¿Es mi delicia la ley de Dios? Cantamos, ¿cómo llama esa alabanza, pastor? La ley es mi delicia, la ley es mi delicia.
Y nos deleitamos y cantamos y muy bonita la alabanza, espectacular, hermosa. Es una administración hermosísima, pero ¿cómo? Pastor, ¿me deleito en la ley de Dios, en obedecer la ley de Dios, o me deleito en oponerme a la ley de Dios? Esa es una buena pregunta, mi hermano. ¿Dónde está mi deleite? ¿Ve? En oponerme a la ley de Dios. Pero digo que yo amo a Dios. ¿Sí? Porque es que la religiosidad, la religión que hay en mí, el pecado que mora en mí, la religión que mora en mí, dice, no, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero me opongo a lo que Dios dice. No me gusta lo que Dios dice. Pero yo lo amo. ¿Sí? Yo amo a Dios. Mi Dios, mi Diosito, lo amo. Y entonces, como está escrito en la palabra de Dios, dice que había un fariseo y había un, ¿cómo se llama el otro? Un publicano. Y dice la palabra de Dios que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, cuando dice oraba consigo mismo, está diciendo esa oración ni de él salía. Es que ni al techo llegaba. Eso uno dice, no, es que la oración no llegaba al techo. No, es que la oración nunca salió ni de él. Nunca salió de él. O sea, la oración nunca fue elevada a ningún lado. No es que yo, mi Diosito, mi Dios, lo amo, te quiero y canto y bailo y hago tantas cosas pero el Señor está ahí escuchando y observando y dice, la oración no salió ni de él, no salió para ningún lado. O sea, se quedó ahí, se quedó en el cuero de esa persona, ahí estaba. Nunca salió, dice, oraba consigo mismo. ¿Ve? Nunca salió, ni al techo llegó. Que uno dice, no, es que no, al techo, no, ni al techo. No llegó a ningún lado, no llega a ningún lado. ¿Por qué no llegó a ningún lado? Porque dice la palabra de Dios que la ley no era su delicia. Hay un pasaje que está, y que me viene ahorita al pensamiento, que está en uno de los proverbios, creo que está, vean, leámoslo, 28:9. Proverbios, mire. Dice, Proverbios, vea. No estamos inventando nada. Como dice las Sagradas Escrituras, este pueblo honra de labios, Mas su corazón está lejos. Lejos. ¿En dónde está? Pues lejos, perdido. Dice, mire, ojo, dice, Proverbios 28:9, sí, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, no es que yo amo al Señor y canto y muy bonito y amo al Señor, pero no me gusta su ley. No me gusta su ley. El que aparta su oído para no oír la ley, estamos ahorita leyendo Romanos capítulo 7, dice que Proverbios 28:9. Mire, en el libro de Romanos que estábamos leyendo ahorita dice, en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. O sea, es mi delicia. La ley de Dios es una delicia para mí. ¿Qué es una delicia? ¿Cuánto hemos probado cosas que son deliciosas? Deliciosas, cuando dice, esto es una delicia, esto es muy rico, esto me lo disfruto. Cuando yo me lo como, lo llevo a mi boca, me sabe rico. Es un manjar, es delicioso. Entonces, es mi delicia, dice la palabra de Dios. Lo anhelo. ¿Cuándo será que me vuelven a invitar a comerme allá ese manjar? Entonces, uno anhela. Y el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Amén, mi hermano. El 9 y 10, mire, 9 y 10. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, peca voluntariamente. O sea, él peca voluntariamente porque él sabe la ley. O sea, acabamos de leer en el libro de Hebreos que dice que peca voluntariamente. No está pecando por yerro, peca voluntariamente. Conoce la ley, la conoce, dice, el que aparta su oído, o sea, el que le están hablando de la ley de Dios dice, no, esto no es conmigo, yo me voy por aquí, por este camino, que este camino sí me gusta más, por acá sí. Por aquí no me hablan de eso, aquí me hablan de otras cosas que sí me gustan. O sea, esta enseñanza que me dan, esta sí me gusta, esa sí. Esa no, yo lo aborrezco, así está escrito, ¿no? Yo lo aborrezco allá a los pastores porque ellos están... Siempre me dicen cosas malas y me enseñan la ley, entonces los aborrezco. Los aborrezco.
Me prohíben hacer esto. Ellos me prohíben. O sea, a ver, no sé en qué momento nosotros hemos dicho, bueno, voy a leerles primera de Germán, o primera de Mauricio, o primera de Luis. No, aquí nosotros no prohibimos nada. No prohibimos nada. Nosotros no vinimos aquí a ver qué pensamiento nos llega, a ver qué empezamos a prohibir. No estamos nosotros aquí a ver qué le vamos a prohibir a nadie. No, nada. Estamos para leer la palabra de Dios y escudriñarla y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos haga más santos todos los días. En eso estamos. ¿Sí? Habrán cosas que inicialmente, pues sí, yo entiendo, hay cosas que siempre ha pasado eso. Inicialmente uno presenta cierta, ¿cómo se dice? Cierta defensa tal vez o cierta incomodidad. Hay cosas que se presentan incomodidad, ¿cierto? Y bueno, que el Señor nos diga, no, ahora usted no puede hacer esto, o que me diga que ahora no, que me diga, o que me haga entender que nunca se ha podido hacer esto, o que hoy en día lo estoy entendiendo. Entonces sí, hay cosas que en el tiempo Él las va quitando. No, es que, ¿cómo me va a decir usted que me va a quitar el Señor el licor? O sea, a mí me encantaba el licor, pero si yo miro retrospectivamente, y no sé, cada uno de nosotros nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida el Señor nos lo quitó. Es que ni siquiera uno decir, no, es que yo un día dije, no, yo dejo de... No, un día el Señor me lo quitó y me ha ido quitando muchas cosas. Y a cada uno de nosotros nos ha ido quitando. Él nos ha ido quitando. Él es el que guía mis pasos. Él es él. Y a Él es el que debo orar para que Él lleve mis pasos por caminos de rectitud. Oro para que lleve mis pasos por caminos de rectitud. Voy a terminar con este pasaje. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, así ore todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada, es que me levanté a orar, es que voy a hacer una vigilia, que voy a cantar con los hermanos allá en la playa, y que vamos a cantar todos, y que vamos a hacer esto y lo otro, y bueno, pero aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable, dice la palabra de Dios. ¿Qué es abominable? Abominable, huele mal, huele fétido, es asqueroso, es algo repulsivo. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, tenga de cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. Señor los bendiga.